Confesó más de 300 casos y hoy su paradero es desconocido. ¿Sabes de quién estamos hablando? ¿Cómo puede alguien cometer 300 actos atroces y luego simplemente esfumarse? Iban a la escuela o ayudaban a sus padres en los mercados, simplemente se desvanecían en el aire. La policía de la época, negligente, pensó que se trataba de fugas del hogar, sin saber que una sombra las observaba desde la oscuridad. Pedro López, con una apariencia descuidada pero una mirada de una maldad incalculable, utilizaba las tácticas más manipuladoras para atraer a sus víctimas. Solía fingir ser un hombre necesitado de ayuda o prometía juguetes y dulces para llevarlas a lugares desolados, en la selva o en las faldas de la cordillera de los Andes. Allí, los actos más crueles que la mente humana pueda imaginar ocurrieron bajo el silencio de la naturaleza. Con cada crimen, no solo arrebataba la vida, sino que destruía la dignidad de las pequeñas víctimas, dejando un rastro de dolor eterno en sus familias. Esta ola de desapariciones creó una atmósfera de terror absoluto en los pueblos, donde la gente comenzó a creer que una fuerza maligna real habitaba entre las cumbres de los Andes. Después de cometer crímenes abominables en Perú, la sospecha de los lugareños comenzó a recaer sobre el hombre extraño que siempre merodeaba por los mercados. En un intento de secuestrar a una niña, Pedro López fue capturado por una tribu indígena enfurecida. En lugar de entregarlo a la policía, decidieron ejecutar su propia justicia intentando enterrarlo vivo. Sin embargo, un misionero occidental intervino y los convenció de entregarlo a las autoridades, una decisión de la que el mundo se arrepentiría profundamente más tarde. Debido a la falta de pruebas directas y a la mala coordinación de registros criminales entre países, Perú simplemente lo deportó a la frontera con Colombia. Libre una vez más, el monstruo no mostró remordimiento. Al contrario, lo vio como una señal de que estaba protegido por fuerzas divinas para continuar su misión. Cruzó la frontera hacia Ecuador, donde los valles remotos y las selvas densas se convirtieron en su nuevo campo de caza ideal. En Ecuador, el ritmo de los asesinatos de López aumentó de forma vertiginosa. Se enfocó en pueblos pobres donde los niños a menudo trabajaban solos en las calles. Cada semana, al menos una de las familias. Ya no era un asesino impulsivo, sino una máquina de matar calculadora que aprendió a ocultar los cuerpos bajo el lodo tras las lluvias de la sierra para borrar todo rastro. El exceso de confianza de López creció junto con el número de sus víctimas, llevándolo a creer que era invulnerable ante las leyes humanas. El giro en la vida del asesino ocurrió en 1980 en la ciudad de Ambato, Ecuador, cuando una inundación histórica reveló accidentalmente el secreto más aterrador de los Andes. Las fuertes corrientes de agua erosionaron las fosas poco profundas en el bosque, haciendo que decenas de pequeños restos óseos salieran a la superficie, conmocionando a todo el país. Mientras el público estaba horrorizado, Pedro López cometió un error fatal al intentar atraer a una niña en un mercado concurrido. Fue capturado e inmediatamente se convirtió en el principal sospechoso de las fosas comunes recién descubiertas. Al principio, la policía no podía creer lo que oía cuando este hombre de apariencia descuidada comenzó a confesar sus crímenes con un orgullo que helaba la sangre. López no solo admitió su culpa, sino que se ofreció a guiar a los detectives a cada lugar donde había desechado a sus víctimas, con la condición de que escucharan su historia. Durante la investigación, señaló más de 50 tumbas, en un área conocida como el Campo Desolado, donde se encontraban los cuerpos en descomposición de las pobres niñas. El número de víctimas que confesó en Ecuador llegó a 110, pero afirmó que la cifra real en los tres países superaba las 300. Sus relatos eran tan detallados y precisos que incluso los investigadores más experimentados estallaron en llanto por el trauma, convirtiendo este caso en uno de los expedientes más oscuros que la justicia sudamericana haya enfrentado jamás.
Lo que más horrorizó a los psicólogos y criminólogos no fue solo el número de víctimas, sino la actitud de Pedro López hacia sus propios crímenes. Durante los interrogatorios, no mostró ningún remordimiento. Al contrario, se veía a sí mismo como un coleccionista y describía a sus víctimas como piezas de una colección macabra. Se jactó de ser el asesino del siglo y desafió a las autoridades con detalles espeluznantes sobre cómo manipulaba psicológicamente a las niñas. Sin embargo, ocurrió otra tragedia para la justicia. En ese momento, la ley ecuatoriana establecía que la pena máxima para cualquier delito, incluido el asesinato en serie, era de solo 16 años de prisión. A pesar de confesar haber asesinado a cientos de personas, Pedro López solo recibió la sentencia máxima de 16 años, una cifra insignificante comparada con el dolor que causó. Durante su cautiverio, fue considerado un preso modelo, utilizando su inteligencia desviada para comportarse correctamente y buscar una oportunidad de liberación temprana. La impotencia del sistema judicial ante un asesino transnacional creó una ola de indignación latente en la sociedad sudamericana, presagiando un final sin cierre para la búsqueda de justicia de las familias de las víctimas. En 1994, tras cumplir menos de 14 años de condena por buena conducta, Pedro López fue puesto en libertad en Ecuador ante el asombro del mundo entero. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. Fue inmediatamente deportado a Colombia para enfrentar sus crímenes pasados. Allí, fue internado en un hospital psiquiátrico, pero solo 3 años después, los médicos declararon que estaba recuperado y que ya no representaba un peligro para la sociedad. En 1998, tras pagar una pequeña fianza, Pedro López cruzó las puertas de la libertad y se desvaneció en el aire. Desde ese momento, nadie sabe dónde está el monstruo. Hay rumores de que murió en una limpieza de bandas criminales, pero existen teorías más aterradoras que sugieren que cambió su identidad y vive silenciosamente en algún país, observando a nuevas víctimas desde las sombras. La Interpol emitió una notificación roja en su contra en 2002 tras un nuevo asesinato con un modus operandi similar, pero todas las pistas llevaron a un callejón sin salida. Pedro López no solo dejó el dolor en cientos de familias, sino también una lección costosa sobre las fallas imperdonables del sistema legal. Sigue siendo un fantasma que acecha la cordillera de los Andes, un recordatorio de que, a veces, el mal absoluto puede escapar de sus cadenas y esconderse justo entre nosotros. Si te apasionan los misterios sin resolver, suscríbete y activa la campana. No dejes que la verdad se pierda.